Mi nombre es Juan Luis Sandoval Munaque. Voy en el segundo ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial en la sede de Piura y en la actualidad tengo 17 años de edad. Mi nombre es Iván Vladimir Saavedra Núñez, estudio en la sede de Piura la carrera de Derecho y tengo 21 años. Hola, soy Claudia Alexandra Zapata Nizama, tengo 18 años, soy de la sede de Piura y pertenezco a la Escuela de Negocios Internacionales. Mi nombre es Elizabeth Nicole Zurita Santos, estudio en la Escuela de Psicología sede Piura y tengo 18 años. Mi nombre es José Aldair Zapata Maza, edad 18 años. Pertenezco a la carrera de Ingeniería Industrial sede Piura. Mi nombre es Andrea Nela Vázquez Sánchez, tengo 18 años y soy de la carrera de Derecho. Mi nombre es Fresia Cristal Vivas Guerrero, tengo 17 años, soy de la sede Piura de la carrera de Enfermería. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en un pueblito serrano del norte llamado Santiago de Chuco, situado en el departamento de La Libertad, y murió el 15 de abril de 1938 en la ciudad de París, Francia. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Urrionero. Vallejo es uno de los más grandes poetas del siglo XX de América Latina y del resto del mundo. Fue un escritor peruano que, a través de su obra, nos transmite su sufrimiento y amor por el terruño y su prójimo, así como su compromiso con la sociedad, y de quien es fundamental conocer los hechos más relevantes de su vida y trabajo literario. Se crió en el seno de una familia mestiza con una gran devoción cristiana. Su familia deseaba que se convirtiera en cura. A sus 11 hermanos los clasificaba en 3 grupos. En el primer grupo estaban los 4 viejos, quienes eran los más mayores. Le seguían otros 4, entre ellos su hermana María, quien murió joven, mientras que su hermano Manuel vivió en Citabamba, y Néstor, que estudió abogacía. Por último, se encontraban los 4 menores, en donde César era el último. Algunos de sus hermanos tenían una profesión. Esto se da a notar más en los varones, puesto que para esta época a las mujeres les enseñan las tareas del hogar. Fue llamado el Chulca, último en quechua, porque era el menor de los 11 hermanos. De niño, estudió en el centro escolar número 127 en su pueblo natal, Santiago de Chuco, y terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909. Un año después, se matriculó primero en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Letras, pero tuvo que retirarse por problemas económicos. Luego ocurrió lo mismo en 1911, cuando se matriculó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Medicina de San Fernando. En 1915 trabajaba como maestro del primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos al conocido escritor Ciro Alegría, quien años después relataría en un hermoso artículo cómo el maestro Vallejo ponía mucho interés en el mundo interno de sus alumnos. Alegría, 2006, en su testimonio cuenta que a Vallejo le agradaba hacerlos relatar historias, dialogar acerca de las cosas intrascendentes que veían a diario. Meditando entendió que le agradaba observar la vida a través de la mirada transparente de los pequeños y asombraba con secretas fuentes de poesía en su estilo lleno de metáforas. Él intentaba sacar a relucir sus capacidades de crear y observar. Este siempre se interesaba de los relatos que hacía a menudo sobre las peleas de las aves de su corral, y cuando guardaba silencio le hacía preguntas acuciantes. Vallejo en su etapa de docencia era muy atento con sus niños.
Le agradaba que ellos sacaran a relucir su creatividad, interesándose en cada pequeña cosa que les pasaba a sus alumnos. Desde mi punto de vista, hacía esto para que sus alumnos se sintiesen escuchados y así desarrollen mejor sus habilidades con seguridad de sí mismos. César Vallejo, como se sabe, fue encarcelado injustamente. Uno de los momentos más difíciles de Vallejo ocurrió en 1920. Fue acusado por Pedro Losada de incendiar la casa de Santa María en Santiago de Chuco, a donde había ido a visitar a sus familiares. El poeta pasó 120 días en la cárcel trujillana. Aquella experiencia lo marcaría para el resto de su vida. Se relata que nuestro poeta en dicho año se encontraba en Santiago de Chuco, época de fiestas patronales, pero también de conflictos entre los bandos partidistas y civilistas. Sucede que hubo un motín de soldados en estado de embriaguez, en donde estaba al mando de Alférez Dubois. Estos dispararon y mataron a 2 personas. La población, al enterarse de este hecho, incendia la casa de comercio de Carlos y Alfredo Santamaría. Hubo muchos involucrados, pero Santamaría en sus declaraciones dice que Pedro Losada se encontraba en el incendio, lo que llevó a que muchos de sus allegados, incluyendo César, fueran sospechosos de tales crímenes. Pedro Losada era alguien de dudosa reputación. Todo ahora, inexplicablemente, apunta a César Vallejo, a quien le imponen una orden de captura. Losada es detenido y en su camino a Trujillo fuga. Días después es encontrado muerto. Vallejo fue encarcelado y pasó 112 días en prisión. Al cumplir sentencia y cuando ya había declarado que Vallejo no tenía ninguna participación en ese incendio, la familia Santamaría, por venganza política, no se quedó tranquila. Así es como Vallejo, golpeado psicológicamente, plantea lo mejor que era salir del país. La vida de Vallejo en París. Hay varias versiones sobre la vida que llevó César Vallejo en París, ciudad que abandonó en escasas ocasiones y solo una vez por largo tiempo. La más generalizada es la que lo muestra atrapado por una procesión de días. Pero a pesar de ello, sin máculas en la consideración hacia la ciudad que lo alojaba. A nadie escapa que Vallejo, como buen mestizo de hispano e indio quechua, llevaba en la sangre el acento de la tristeza andina que hace mirar todo con nostalgia. En consecuencia, el poeta añoraba su tierra natal, pero a la vez amaba los días parisinos, los cafés, la belleza de la ciudad, el movimiento literario y en general artístico. Le fascinaba el vino francés y no podía dejar de elogiar el encanto de la mujer francesa. El Perú era la tierra de su infancia, de su primera juventud. Esos años en que todo es ilusión, en los que se sueña un futuro dorado. Francia se convirtió en una escuela para su pensamiento, la lección de la vida en que su temprana madurez necesitaba. Entre las escasas fuentes sobre la vida de César Vallejo en Europa y que lamenta Clayton González, manifiesta que la situación y profesión de Vallejo se vio afectada cuando comenzó a vivir en Francia, ya que el lírico peruano no contaba con recursos económicos, estadía y de un empleo que le permitiese asumir gastos indispensables para que viva el día a día. Abrumado por tales circunstancias, César Vallejo buscó distintas oportunidades para asegurar su sostenibilidad. Nuestro célebre escritor tuvo en París una vida difícil. Georgette, la mujer que sería uno de los principales pilares en su vida, siempre se mantuvo con él. Se manifiesta que Vallejo conoce a Georgette en el mismo barrio donde él vivía, pues su edificio se ubicaba frente al suyo,
y con quien mantenía muchas discusiones con su madre. Al parecer, no se llevaban bien. ¿Pero qué? Con la muerte de esta señora, ambos podían iniciar su amor. Aquí es donde Georgette lo apoya moral y económicamente, haciendo que él crezca más como escritor. Al morir Vallejo en 1938, Juan Larrea escribe una nota necrológica de la que destacamos una frase. Desde la ventana de su cuarto de hotel, durante muchos años, Vallejo ha contemplado París con una voluntad encendida de amor. Otra prueba irrefutable del cariño del poeta hacia la capital francesa y de la satisfacción que el vivir en esa ciudad le proporcionaba. Al morir, César Vallejo dejó muchos poemas sin publicar. Estos poemas fueron recogidos con el nombre de Poemas Humanos, impresionante grupo de poemas que consolidaron a Vallejo como uno de los mejores poetas del siglo XX. Luego de una serie de investigaciones y recopilaciones de la obra inédita de Vallejo, un año después de su fallecimiento, en 1939, se publica Poemas Humanos, conjunto de poemas publicados bajo la supervisión de la viuda del poeta, Georgette Philippard, y de Raúl Porras Barrenechea. Contenían poemas escritos entre 1923 y 1937. Vallejo no publicaba un volumen de poesía desde Trilce en 1922. El libro incluía poemas escritos en verso y prosa, y un poemario listo llamado España, aparte de mí este cáliz. Dicho contenido que se abarcaba en este libro póstumo, se expresa poesía de dolor ante la vida y la muerte, poemas de ruptura, extravío, soledad y extrañamiento, de compasión y solidaridad con los pesares del hombre moderno despersonalizado. Varios de estos poemas están claramente influidos por la ideología marxista, en la que se había ido sumergiendo Vallejo, pero más que poemas marxistas, son, a nuestro parecer, poemas que expresan la honda empatía del autor por la humanidad y sus angustias. ¿Por qué se llamó Poemas Humanos? Se llamó Poemas Humanos a un grupo de 76 poemas diferenciados de los poemas en prosa. En 1961 aparecieron como libro independiente publicados en Lima y después en una nueva edición de la obra poética de Vallejo. La crítica ha considerado a Poemas Humanos entre lo mejor de la obra de Vallejo. Se dice que durante la edición parisina, Georgette y Raúl Porras dudaron qué título poner a este grupo de poemas que Vallejo dejó en una carpeta sin ninguna indicación. Georgette conservaba una libreta de apuntes del poeta, en el cual mencionaba un libro denominado como Poemas Humanos, y le pareció a este que podría ser un título adecuado. Sin embargo, el rótulo Poemas Humanos, en minúsculas como se diferenciaba en la libreta de notas, era una alusión al tema de un libro en marcha, no su título. Y un año después, Georgette consideró que lo más acertado habría sido titular a este conjunto como Versos Nuevos. En la búsqueda de qué nombre habría elegido Vallejo para sus poemas, podemos encontrar nombres como Instituto Central de Trabajo o Libro de Poemas Proletarios, anotados en la misma libreta donde se encontraba el título de Poemas Humanos. Queda entonces en el misterio cuál era el título que el poeta hubiera elegido para sus poemarios, que habría sido el tercero que publicará en vida después de varios años de la aparición de Trilce. Sabemos que Vallejo en la década de 1930 anunció varias veces su deseo de publicar un libro de poemas, e incluso estuvo en trata con una editorial de España en 1935. Pero aparte de que fue un intento frustrado, no tenemos más información al respecto. Probablemente el poema más popular de Poemas Humanos sea Piedra Negra sobre una piedra blanca, donde Vallejo anuncia que morirá un jueves de París con lluvia.
Y aunque no falleció un jueves, sí hubo mucha lluvia el Viernes Santo en la que falleció. El nombre Piedra Negra sobre una piedra blanca hace referencia a una tradición que existía en Santiago de Chuco, lugar donde nació Vallejo, donde los habitantes suelen colocar una piedra negra sobre una piedra blanca. Versos vividos en carne propia. Algo curioso sucedía con el libro con el pasar de los días y las lecturas. Lo que eran hojas y tinta empezó a sentirse como un órgano que palpitaba. Una especie de músculo donde se reunía todo lo que nos tocaba padecer y al mismo tiempo aquello que nos une sobre el muro de nuestra humildad. Debemos confesar que no todos los poemas han calado de igual forma, así que me refiere a aquellos que han recuperado, descubierto o inoculado algo en mí, invitándome a volver constantemente a ellos. Después de todo, la vida consiste en aprender a vincularnos con lo que nos identifica y mueve, para olvidar lo demás. En general, estos poemas son aquellos en los que Vallejo ha dejado de mirar hacia atrás y ha empezado a unir sus experiencias con las experiencias humanas. Aquellos versos que parecen de carne y al mismo tiempo han permitido que el autor y sus preocupaciones reencarnen en su poesía. Esos poemas que, aunque muy humanos, lo han vuelto inmortal, borrando las fronteras entre individualidad y colectividad, aportando al mismo tiempo una visión más íntima y cotidiana, pero no por eso menos profunda o susceptibles a diversas interpretaciones. En definitiva, aquellos versos que no solo nos han dejado entrar, sino que desde esa perspectiva nos han permitido abrazar a quienes nos acompañan en este vehículo desbocado que es la existencia, como si fuéramos todos páginas de sangre y nervio en un libro que cuenta cierta realidad. Para concluir, a veces debemos esforzarnos para apreciar ciertas manifestaciones, no bajar la guardia ante los prejuicios y llegar a abrir la mente hacia temas y sentimientos nuevos por explorar. Este poema resalta su solidaridad con el sufrimiento y el dolor humano de la rebeldía y la lucha revolucionaria, aunque a Vallejo se le haya conocido anteriormente con sus otras creaciones. Esta tiene cierta forma diferente con su forma de expresarse, haciendo más fácil su entendimiento para los lectores a diferencia de sus otras creaciones. En los textos de poemas humanos se sigue viendo una connotación sobre la insatisfacción de la vida por parte del autor. No es tan pesimista como en otras obras, sino que deja un hilo de esperanza como si quisiera influir en todas las personas para que el cambio del mundo fuera de manera colectiva y no individual. Así muestra una ilusión por un mundo creado de forma unida y basado en el amor. París de octubre 1936. De todo esto yo soy el único que parte. De este banco me voy, de mis calzones, de mi gran situación, de mi acción, de mi humano herido parte a parte. Mi semejanza humana dase la vuelta y despacha sus sombras una a una. Y me alejo de todo, porque todo se queda para hacer la coartada, mi zapato, su jal, también su lado y hasta el doblez del codo de mi propia camisa abotonada. Hoy en día tenemos conocimiento e incluso participamos de ciertos problemas que dañan nuestra sociedad, los mismos los cuales deberían ser eliminados, como por ejemplo la desigualdad, la violencia, el abuso, la explotación, etc. Dichos problemas que sin lugar a duda han venido arrastrándose de generación en generación, las cuales han creado y alimentado una acción negativa en la sociedad. Para ello debemos cambiar ese hábito de comportamiento y hacer un cambio en la sociedad. En los presentes tiempos, la humanidad pasa por muchas luchas internas y externas.
Actualmente se siguen manteniendo los mismos dolores, las mismas situaciones, las mismas decepciones y el querer hacer justicia. Esto a causa de grandes razones, ya sean obstáculos que enfrenta cada persona, muertes causadas o naturales, el robo y la mala economía. Asimismo, se hablan de respetar los derechos, muchas de las cuales aún se lucha por conseguir. Es ahí donde entra el optimismo, la seguridad, el querer hacer las cosas bien, el ser empático con los demás y la imparcialidad de cada persona. Buenos días, señora abogada Edith Zapata. Mi nombre es José Aldair Zapata Maza, alumno de la Facultad de Ingeniería Industrial del segundo ciclo de la prestigiosa Universidad César Vallejo. Buenos días, alumno José Aldair Zapata Maza. Mi nombre es Edith Zapata Sánchez, abogada con registro 423 del Ilustre Colegio de Abogados de Tumbes. Estoy para ayudarlo, estimado alumno. Bueno, esta reunión es para hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué piensa usted acerca del pensamiento de dolor y sufrimiento humano que resaltaba César Vallejo en cada uno de sus poemas? Pienso que el pensamiento del dolor y sufrimiento que revelaba César Vallejo en cada uno de sus poemas es porque en su vida cotidiana él sufrió en carne propia las injusticias de la vida. El mismo que fue involucrado en hechos ilícitos que él no había cometido, siendo así injustamente llevado a la cárcel, donde permaneció por 3 meses y gracias al trabajo de su abogado, que logró demostrar su inocencia, salió libre. Bueno, sí, concuerdo con su respuesta. Bueno, esto sería todo. Gracias por su colaboración y por brindarnos un espacio de su tiempo. De nada, alumno. Gustosa de haber podido cooperar. Espero que mi respuesta le haya sido de gran ayuda. Muchas gracias. Se sintetiza que se considera uno de los factores que más influyó en este cambio de rumbo de su poesía fue su adhesión al marxismo, pensamiento que coincide con algunas de las preocupaciones que lo habían acompañado a lo largo de su vida. Si bien la nota reiterativa en estos poemas sigue siendo la insatisfacción del poeta ante la vida y el pertinaz dolor de vivir, sin embargo, esta vez trae consigo una nota de esperanza. Si bien es consciente que la superación de su angustia personal está en sus manos, también considera que radica en la de los demás hombres, todos unidos. Los hombres, por naturaleza, no somos independientes, sino interdependientes. Para el poeta, ya no es dable pensar en términos individuales, sino que la construcción de un mundo nuevo debe ser necesariamente colectiva. Su esperanza radica en que los hombres, entrelazados por el amor, eliminarán el mal y crearán un mundo unido y armonioso.